Tenemos la presentación de este día, Colegio Joyas de Serén, mi persona, licenciado Giovanni Gallardo. Vamos a dividir lo que es la jornada de este día en dos partes, ya que corresponde a una hora de asesorías. Vamos a hacer primeramente el desarrollo de un contenido de aprendizaje que es bastante corto y luego me voy a quedar solo con los estudiantes que van a trabajar proyectos en el área de ciencias naturales para que tomemos en cuenta esa programación respectivamente. Vamos a hacer lectura de la agenda de trabajo rápidamente. Tenemos primer punto, bienvenida. Luego tenemos en el segundo punto el desarrollo del contenido de aprendizaje, crecimiento de la población mundial. Este contenido es bastante corto. Vamos a ver un video que relaciona mucho cómo ha ido aumentando paulatinamente la población mundial en razón de avances científicos y precisamente en el campo de la medicina, que han permitido en cierta manera el auge y el aumento tan exponencial que hoy en día vemos claramente de que se ha vuelto un problema, la sobrepoblación de la especie humana. Luego vamos a ver una retroalimentación de los aprendizajes de este contenido en específico. Para la próxima sesión de lo que es la próxima semana, vamos a llevar a cabo lo que es una discusión para que nos vayamos preparando. Luego les informaré de un material bibliográfico que hay que estudiar. Referente a esta pregunta, ¿cuál es la relación de la sobrepoblación de los seres humanos con la capacidad de carga del planeta Tierra? Básicamente, en esta discusión vamos a estar analizando qué efectos produce la sobrepoblación de la humanidad en los recursos naturales. Y si en verdad es una relación positiva o negativa que existe hoy en día entre tanta gente que existe alrededor del mundo en relación a la gestión de los ecosistemas. Y por último tenemos cierre de la jornada. Así que vamos a pasar por razones de tiempo al segundo punto, que es el desarrollo del contenido de aprendizaje, crecimiento de la población mundial. Tenemos la presentación del tema, crecimiento de la población mundial y su indicador de logro que vamos a perseguir en esta clase. Nos dice investigar y analizar y representar con interés el crecimiento de la población humana. Eso serían los aspectos que vamos a estar estudiando dentro de este tema, analizando principalmente los factores científicos, tecnológicos, las revoluciones industriales que favorecieron hoy en día a un auge y a un pico en cuanto al crecimiento de la población mundial. Para comenzar con el tema, vamos a hacernos la siguiente pregunta. Y les voy a pedir por favor que me compartan sus opiniones. Podemos hacerlo en el chat o habilitando su micrófono. Si me dicen por favor, ¿qué comprendemos por crecimiento poblacional o demográfico? ¿Qué significa para nosotros? De seguro hemos escuchado algo de estos términos en clases de sociales, pues ¿cómo lo podemos definir? ¿Qué es crecimiento poblacional o demográfico? Si me dicen, por favor, podemos participar en el chat o habilitando su micrófono. ¿Qué es crecimiento poblacional o demográfico? El cambio que tiene la población de un tiempo a otro. Muy bien, excelente aporte. El cambio que tiene una población de un tiempo a otro, un tiempo determinado. Muy bien. Escuchamos más opiniones. ¿Qué es el crecimiento poblacional o demográfico? Podemos participar en el chat también. Muy bien, también nos dice de que está relacionado al aumento en la cantidad de personas que hay en el mundo. Muy bien. Samuel Hernández nos dice aumento de seres humanos. Muy bien. Excelente. Y cuando hablamos del crecimiento poblacional o demográfico, nos vamos a referir directamente al aumento o disminución del número de individuos que constituyen una población. En otras palabras, el crecimiento poblacional o demográfico constituye la base del crecimiento de una población cualquiera. En específico, cuando hablamos demográfico, nos vamos a hacer referencia a los seres humanos.
Y en ese sentido, ¿cómo medimos cuando la población humana crece o decrece? Pues lo hacemos en razón de dos tasas. Principalmente tenemos una tasa de nacimiento o también llamado de natalidad, que son los nuevos individuos que nacen cada día alrededor del mundo. Y así también tenemos una tasa de mortalidad, que es la cantidad de personas que mueren alrededor del planeta Tierra. Y en razón de esa diferencia del nacimiento y de la mortalidad, aparecerá lo que es una tasa de crecimiento poblacional. Y en ese sentido, el agente principal de crecimiento será la diferencia entre la cantidad de nacimientos y cantidad de decesos en la población mundial. En otras palabras, para poner un ejemplo, si tenemos dentro de una población que hay 10 nacimientos y dentro de lo que es un lapso de una semana, pongamos el ejemplo, tenemos 10 nacimientos. Sin embargo, en esa semana únicamente murieron lo que son 5 personas de esa población, que será la tasa de mortalidad. Pues, ¿cuál es la diferencia de 5 individuos? Por ende, ¿cuánto será la tasa de crecimiento? Del 50% con respecto a la cantidad anterior. Y es así como se van haciendo los pronósticos, proyecciones y así también el conteo del crecimiento poblacional. Y veamos un poco esta gráfica, la cual representa cómo ha venido evolucionando la población humana con el pasar del tiempo. Tenemos lo que es la división del tiempo, tenemos antes de Cristo, que es esta sección de la gráfica, y después de Cristo, que es esta sección correspondiente de la gráfica. Tenemos antes de Cristo, si nos vamos a la parte del Mesolítico en el cual aparece el ser humano, hace aproximadamente unos 10.000 años antes de Cristo, vemos claramente de que en efecto tenía nuestra población mundial una cantidad bastante reducida. No sobrepasaba las 100.000 personas. Esa era la cantidad de personas que estaban distribuidas en todo el planeta Tierra. Sin embargo, vemos conforme se aproxima a lo que es a la división de antes de nuestra era y después de nuestra era, si nos vamos al año 3000 del Neolítico, vemos que inicia un pico, un ascenso de la curva. ¿Y qué significa? De que para el año 1000 ya llegó y sobrepasó lo que son los 10 millones de personas alrededor del mundo. Pues, ¿qué sucedió del año 3000 al 1000? Pues, cayeron ciertos imperios como el imperio egipcio y se edificó el famoso imperio romano. Y el imperio romano permitió lo que es un aumento de lo que son factores para que se creciera de igual manera lo que es la población humana. Luego se mantiene estable la curva, llegamos a la parte del después de Cristo, vamos al 200, 400, se mantiene estable, hay un pico entre 1200 al 1300, hay diferentes revoluciones, conquistas. Sin embargo, si nos vamos al aumento exponencial de la gráfica, nos vamos precisamente al 1800. ¿Qué sucedió? Si me dicen, por favor, y van a obtener un punto adicional para cualquiera de sus calificaciones en cuadro. Si me dicen qué sucedió en esta fecha, que marcó el pico del crecimiento de la población humana. ¿Qué revolución sucedió para el año de 1800? Si me dicen qué revolución sucedió para esta fecha de 1800, vamos a tener puntos adicionales, ya que es una pregunta bastante rebuscada. ¿Qué revolución sucedió? Para darles un contexto, ocurrió principalmente en Inglaterra. Muy bien, Cáceres Cortés nos dice la industrial. Excelente, esa es la revolución que ocurrió para ese entonces. Ya tiene sus puntos. ¿Y qué pasó? Pues en 1800 se da el auge de la tecnología y así también el avance de la ciencia exponencial. Como no tenemos idea, eso fue aproximadamente hace unos 200 años que la población humana se disparó, se aumentó alrededor del mundo y claramente vemos que va creciendo, sobrepasa los 1.000 millones de habitantes en todo el planeta, va creciendo,
nos acercamos para el año 2000, ya sobrepasa lo que son los 6.000 millones de habitantes. Y es así como la revolución industrial está directamente relacionado con el aumento y así también el crecimiento de la población humana en los últimos tiempos debido al aparecimiento de la tecnología agrícola, se diversifica lo que es la alimentación, así también se inventan las famosas vacunas que favorecen a la disminución de la tasa de mortalidad por enfermedades y otros descubrimientos de la ciencia que permitieron lo que es el crecimiento de la población humana. También tenemos factores que inciden directamente en el crecimiento poblacional, como lo es en Inglaterra, tenemos estos dos casos, que pasa de 8 millones antes del auge de la revolución industrial en 1750 a 28 millones en un lapso de 100 años para el año 1850. Claramente vemos que ni se duplicó, sino que se incrementó por varias veces lo que es la cantidad antes de la revolución industrial, la población en Inglaterra. Así también tenemos en Europa, que pasó de 187 millones de personas en 1700 a 400 millones de personas para el año de 1800 respectivamente. Asimismo, tenemos lo que son algunas causas, que es el descenso de la mortalidad, menos personas comenzaron a morir luego de lo que es el desarrollo de la revolución industrial, se favorece lo que es un aumento en la esperanza de vida y por ende se incrementó también la tasa de natalidad. Asimismo, tenemos mejoras en la prevención de enfermedades, se diversifica lo que es la alimentación, hay mayor acceso de las diferentes clases sociales, así también se vuelve más barato el acceso a alimentos, también tenemos la higiene, mayores obras de alcantarillado, se reducen lo que son pestes, como por ejemplo la peste bubónica, que acabó con más de 50 millones de personas a nivel mundial, que fue producto directamente de las ratas, que fueron los principales entes contagiadores. Luego tenemos la medicina, se inventan lo que son las vacunas, como por ejemplo la de la viruela, que antes de aparecer la vacuna mató a muchas personas a nivel mundial, fue un factor grande de tasa de mortalidad. Sin embargo, por medio de las vacunas se diversificaron lo que es la inmunidad a ciertas enfermedades y eso permitió el descenso también de la tasa de mortalidad. Así como vemos hoy en día de que la ciencia a nivel mundial está buscando una cura al COVID-19, pues la intención primeramente es disminuir la tasa de mortalidad, ya que claramente vemos que son grandes números, pero eso es lo que busca principalmente la ciencia, pero genera este tipo de consecuencias, que es el crecimiento poblacional exagerado. Tenemos lo que son efectos como el éxodo rural, en el cual las personas buscan emigrar del campo a la ciudad. Y de seguro hemos visto este fenómeno en el cual incluso en España se ve claramente este tipo de problema, en el cual prácticamente todas las ciudades, incluso hay ciudades fantasmas en las cuales no habita nadie, debido a que están en zonas rurales y el éxodo se da hacia el casco urbano, en el cual hay más trabajo, hay mayores condiciones de vida. Sin embargo, eso genera un aumento en el crecimiento urbano y poblacional, así como tenemos en el caso de Londres, que es la capital de Inglaterra. Vemos claramente que hay un paso de 700,000 personas en 1750 a 2 millones de personas en 1850. También tenemos cambios en la estructura urbana, aparición de barrios obreros y burgueses, aumentan las desigualdades de igual manera con el aumento del crecimiento poblacional debido a los factores antes mencionados. También tenemos algunos efectos como la salida de los habitantes de sus propios países debido a las condiciones de desigualdad, como claramente vemos en Europa. Emigraron 40 millones de personas a finales del siglo XIX, casi la mitad desde el Reino Unido, principalmente emigraron a Estados Unidos y parte de Iberoamérica. Y este fenómeno también lo vemos en los países centroamericanos, que es la famosa emigración hacia Estados Unidos, como muy recientemente ha resonado el caso de las caravanas, que salió hace unas semanas de Honduras con más de 4,000 hondureños que buscan el sueño americano. Pues todo ese tipo de fenómeno de desplazamiento demográfico es producto, en cierta manera, de el crecimiento poblacional cuando no es ordenado ni planificado. También tenemos este dato,
de que en las zonas urbanas existe un alto consumo de energía que genera lo que son los recursos hidroeléctricos. Esto se va haciendo cada vez mayor la demanda debido a la cantidad de habitantes que viven en estas zonas. Tenemos de referencia nuestra capital, Ciudad de San Salvador, que hoy en día cuenta con más de 2 millones de habitantes viviendo alrededor del área metropolitana de San Salvador. Si alguno vive en la capital, en San Salvador, de seguro hemos visto la sobrepoblación que existe, así también la saturación de algunos sistemas, de algunos procesos, como la recolección de la basura, el abastecimiento de agua, que no en todas las colonias cae 24/7 el servicio, pues todo ese tipo de crisis o falta de servicio o el aumento de zonas marginales o excluidas es producto en cierta manera de la sobrepoblación, en la cual el crecimiento demográfico no está acompañado de planeamiento y así también de acompañamiento con los factores ambientales. Como sabemos, San Salvador es una de las capitales que mayor contaminación presentan del aire y así también presencia de contaminación en el agua, producto de ese desorden en cuanto al crecimiento poblacional. También tenemos el estado de la población mundial. En esta gráfica tenemos en color gris lo que es parte del estimado, en rojo el aproximado y el proyectado tiene un color azul. Vemos claramente en la gráfica cómo va aumentando conforme se da la revolución industrial en 1800, se van dando saltos de 1.000 millones de habitantes por cada década y así también por cada quinquenio y llegamos hasta el 2005 en el cual ya había una cantidad en la población mundial de 6.500 millones de personas. Para el 2020, para el cierre de nuestro año, se proyecta una cantidad de 7.578 millones de personas y para el 2050, 9.076 millones de personas. Claramente vemos que es una cantidad abismal que en cierta manera va a afectar e impactar negativamente en las condiciones socioeconómicas, culturales e incluso ambientales para la esperanza de vida de las personas. Y tenemos acá en esta tabla cómo también está relacionado la expectativa de vida con el crecimiento de una población. Por ejemplo, Japón tiene la mayor esperanza de vida, que es de 82 años. Y como claramente hemos visto en documentales o en alguna información, los asiáticos y la población asiática es la que mayor cantidad del porcentaje de la población mundial cubre. Así también tenemos Islandia, que tiene una esperanza de vida de 81 años, Suiza de 81 años, sin embargo, vemos de que en los países pobres o en la cual no hay una planificación en el crecimiento de la población, cae lo que es la expectativa de vida, como es Angola, Zambia, Zimbabue, que son países surafricanos que están dentro de lo que es el continente africano, que debido a la condición de pobreza afecta directamente a sus expectativas de vida. También tenemos el aumento de la población, para que nos hagamos una idea de cuál es la tasa de crecimiento. Cada día está aumentando nuestra población mundial 210,000 personas por día. En otras palabras, esta es la cantidad de aumento que cada día va ocurriendo a nivel del mundo, de 210,000 personas cada día. Así también tenemos parte de los efectos del crecimiento poblacional, desigualdades, personas sin agua potable, tenemos 1.100 millones de personas en el mundo y de esas 77 millones se encuentran en Latinoamérica. La gran cantidad está ubicada en África, como de seguro más escuchado, donde hay altas tasas de desnutrición y así también enfermedades, como pobreza producto del crecimiento poblacional no planificado. También, si vemos con la siguiente dinámica la población mundial, la podemos tipificar de la siguiente forma. Si vemos toda la población en razón de 10 personas, la población mundial sería de la siguiente manera. De esas 10 personas, 6 serían asiáticas. Para que nos hagamos una idea, la población asiática es bastante numerosa y cubre gran porcentaje de la población mundial. 1,4 serían africanos, 0,5 serían norteamericanos, 1 sería latinoamericano y 1 sería europeo. Así también, si vemos la distribución de la riqueza en el mundo, 5 personas de esas 10 en el mundo
viven a diario con $2 o menos. Tristemente, así es la condición socioeconómica, como también tenemos 3 personas de esas 10, las cuales están en un estatus medio económico, mientras 2 personas de esas 10 en el mundo acumulan el 84% de la riqueza. En otras palabras, vemos claramente de que esas 2 personas en el mundo acumulan prácticamente la riqueza de estas 8 personas. Básicamente vemos que hay una clara exclusión en cuanto a la distribución de la riqueza. Vemos también parte de la educación, cómo influye en la tasa de reproducción. En los países africanos hay una tasa de reproducción de 8 hijos a 7 hijos por mujer, para que nos hagamos una idea que está directamente relacionado a la planificación familiar y a otros factores culturales y educacionales. Mientras en Italia y Polonia, que son países más desarrollados, con una cultura diferente y así también muy conscientes de la planificación familiar, apenas no sobrepasan lo que es un hijo, 1,3 a 1,2 hijos respectivamente. Así también vemos la educación, que en los países más pobres abunda más, lo que todo este tipo de problemas, mientras cierto porcentaje pequeño de la población son analfabetos. También tenemos la distribución y proyecciones de la población humana. Se dice de que Asia cubre el 60,40% de la población mundial. Para que nos hagamos la noción, la población asiática es la más numerosa en todo el planeta. Luego sigue África con 14,20%, Europa con 11,20%, América con 13,70% y Oceanía con 0,50%. Asimismo, tenemos la proyección del crecimiento poblacional en nuestro país. Se dice de que esta es la curva que va a seguir en cuanto al comportamiento del crecimiento. Nos situamos a lo que es al año 2022. Vemos claramente de que no se ha alcanzado la curva y se alcanzará la curva poblacional o el máximo en crecimiento poblacional en nuestro país para el año 2040, en el cual se va a alcanzar el pico que es de 7 millones de personas. Básicamente de esos 7 millones, la mayoría van a vivir en San Salvador, aproximadamente en el departamento de San Salvador unos 4 a 5 millones, ya que vemos claramente el crecimiento de la capital está bastante en auge, tanto en infraestructura como también en población, y va a ir cayendo la curva para el año 2079 al 2082 y va a ir bajando consecutivamente. Muy bien, para ir finalizando la clase y quedarnos con la parte de la revisión de proyectos, vamos a responder cada una de estas preguntas. Para ello, les voy a pedir por favor que me ayuden a responderlas, sea habilitando su micrófono o participando en el chat. Si me mencionan y explican, por favor, los factores que influyeron en el crecimiento exponencial de la población humana. Así como vimos en la gráfica al comienzo, ¿qué factores influyeron en el crecimiento abismal de la población humana actual? Escucho participaciones. Podemos habilitar el micrófono o participar en el chat. ¿Qué factores influyeron para que ocurriera lo que es un salto abismal en el crecimiento de la población humana? Samuel Hernández nos dice la revolución industrial, excelente. En efecto, ese es uno de los principales factores. El aumento de la tecnología en la medicina, aparecen lo que son los antibióticos para curar infecciones, la famosa penicilina, que seguro la hemos escuchado, y también se diversifican los medicamentos, aparecen las vacunas, disminuye lo que es la tasa de mortalidad por enfermedades, y asimismo también parte del crecimiento poblacional también viene incidido por los factores de la cultura, en la cual no hay una planificación familiar, y eso da como resultante lo que es tener muchos hijos, y eso genera también un impacto dentro del aumento de la población humana. Luego tenemos la siguiente pregunta, nos dice, menciona 3 ventajas de las ciencias y la tecnología por la cual la alta tasa de mortalidad en el mundo se ha reducido. Si me dicen hoy en día
¿Qué ventajas permite la ciencia o la tecnología en la reducción de la tasa de mortalidad o la cantidad de personas que mueren producto de enfermedades? ¿Qué aporte da la ciencia para evitar de que más personas mueran en el mundo hoy en día? Las medicinas que están haciendo. Muy bien, tenemos la medicina, que sería prácticamente en tratamiento de enfermedades. Así también podemos mencionar otras ventajas, como lo es la tecnología médica, se ha ampliado, se ha diversificado. Hoy en día existen tratamientos para el cáncer, tratamientos para la diabetes, para otras enfermedades biodegenerativas, incluso para la leucemia, que antes no se tenía algún tipo de cura para poder mitigar las muertes por esas enfermedades. Incluso para el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y así también el SIDA, se tiene lo que es un tratamiento, no una cura. Sin embargo, ese tratamiento evita lo que es la muerte por ese contagio. Y así también hoy en día vemos, producto de este problema del COVID-19, que la ciencia está empujando para que se cree una vacuna y así también reducir lo que es la mortalidad. Y tenemos la última pregunta, nos dice, reflexiona sobre las medidas que pueden tomar los países para reducir el crecimiento poblacional. Si fuéramos presidentes de El Salvador o a cargo de algún ministerio, ¿qué medidas tomaran como gobernantes para reducir la población de su país? ¿Qué medidas exigieran a su población para poder disminuir lo que es la tasa de crecimiento? Pongamos de caso acá en El Salvador, que prácticamente en la capital ya no cabemos, hay mucha explotación de los recursos naturales. Pues, ¿qué medidas tomaran como gobernantes para pedirle a su población para de esa manera reducir el crecimiento poblacional? Son dos opciones, la abstinencia y usar preservativos, no sé. No sé si se pueden tomar esas dos. Excelente, ese es un excelente aporte. En efecto, esa es una de las principales campañas que hacen los países. Son campañas de planificación familiar. Cuando ya hay una pareja, ya estiman lo que es propiamente las condiciones y así también otros aspectos relacionados a la reproducción. Mientras tenemos la otra parte, campañas educacionales a las juventudes para que exista lo que es una reproducción responsable o tener relaciones sexuales responsables para que de esa manera no haya embarazos no deseados u otro tipo de problemas relacionados a lo que es a una reproducción irresponsable que repercute directamente en el crecimiento poblacional. Asimismo, también algunos países, como los asiáticos, deciden restringir la cantidad de hijos que pueden tener sus ciudadanos. Por ejemplo, en China y en Japón hay un número límite de hijos que puede tener cada pareja, que es 1. No pueden pasar de un hijo. De lo contrario, si pasan esa norma, ya que es una ley a nivel de todo el país, les va a caer una multa, que es muy cuantiosa y así también numerosa debido a que han incumplido con ese estatuto que dirige lo que es el gobierno de esos países. Y esos también son medidas un poco más estrictas y así también más extremas para poder reducir el crecimiento poblacional. Excelente. Bueno, con ello llegamos a la parte final de la clase de este día. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Si está todo claro, por favor me confirman y nos vamos a quedar con ello hasta la clase de este día. Sí, está todo bien. Muy bien. Me voy a quedar entonces con los estudiantes que van a trabajar proyectos de ciencias naturales. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en general y me quedaré únicamente con los estudiantes que van a trabajar proyectos en mi área, solo para revisar avances y para preguntarles cómo estamos referentes a ello. Así que vamos a iniciar con la parte de asesorías para los estudiantes que vamos a trabajar proyectos en el área de ciencias naturales. Para comenzar, si me dicen por favor de los que estamos presentes, ¿cómo estamos en cuanto a sus avances?
en los proyectos de ciencias? Ulises. ¿Me escucha, profe? Sí, logra escuchar. En cuanto yo en la parte de la bobina ya casi la tengo, profe, solo me falta la fuente de alimentación y la prueba. Y ya logró hacer alguna prueba piloto, ¿no? Como todavía no tengo la fuente, profe, como yo voy a usar 32 o por ahí voltios a 2 amperios. Muy bien, muy bien. Bueno, está bien. Solo me falta para hacer la prueba y le mando la imagen. Vaya, excelente. Muy bien. Excelente, Ulises. Me parece la noción. Álvaro Gómez también va a trabajar el proyecto de ciencias. Si me dice cómo estamos en sus avances. Vamos a un 50%, 70%. Pues de momento, profe, ya tengo preparado la mayoría de las cosas que voy a ocupar por el proyecto. Ya solo me falta colocarlas para ya dejarlo, por decirlo así, fijo en una base. Muy bien. Hernández Guillén. También va a trabajar proyecto de ciencias. Si me bien recuerdo, va a trabajar un indicador de pH casero. Sí, yo de hecho ya saqué las fotografías incluso del experimento. Muy bien. Pues ya está casi terminado, por así decirlo. Excelente. Vamos a tomar una medida para garantizar lo que es una revisión más personalizada de sus proyectos y observaciones para cada uno. Vamos a tomar la siguiente medida. Les voy a pedir, por favor, a todos los estudiantes que van a trabajar proyectos en el área de ciencias naturales, que en el transcurso de este día me envíen cuánto están de avance, fotografías o algún video, para de esa manera darme la idea de cómo estamos, ya que en cuanto al tiempo, ya estamos un poco presionados. Prácticamente tenemos hasta el 15 de octubre, estamos para este día 6 de octubre, tenemos más de una semana para seguir preparando y ajustándolo al proyecto, pero para el 15 de octubre, a más tardar, ya debemos de tener todo listo. Los proyectos de ciencias me los van a enviar a mi persona, yo voy a revisarlos ese día que los reciba el 15 de octubre, si hay algún aspecto de mejorar y que no tomamos en cuenta, porque eso sí les voy a pedir por favor, las observaciones tomémoslas en cuenta, para de esa manera mejorar la calidad del proyecto, específicamente de las evidencias, que es lo más importante en general. Pero hay de darle realce al proyecto, por favor, en su explicación, si va a ser video o así también va a ser la parte de fotografías, démosle realce al proyecto, sale también su persona presentándose formal, ya les expliqué las especificaciones, no nos saltemos esos criterios porque lo contrario me van a devolver los proyectos de ESCO, porque tienen que ir todos igual. Si tenemos lo que es el traje de gala, con eso vamos a aparecer en el video o vamos a aparecer también en alguna fotografía dentro del portafolio de evidencias fotográficas para que de esa manera vaya más formal, ya que como les mencionaba, el objetivo final, y es lo que todos buscamos y pretendemos, incluso mi persona como encargado de área, es que pasen. Yo quiero ver sus proyectos en la parte de Expo Virtual, porque ya nos mencionaron de que tendrá lo que es promoción pagada, va a llegar a muchas personas y será bueno también lo que es parte de sus logros en lo que es el proceso académico del año. Así que esas serían las indicaciones para que las tomemos muy en cuenta. Si tenemos ya avances, me las envían en el transcurso de este día, por favor, lo que tenemos, para de esa manera llevar mi bitácora de cómo estamos y para ir planeando en cuanto al tiempo. A más tardar, si aún no hemos iniciado el proyecto por ciertas razones de materiales, vamos a tener hasta este viernes para enviarme su avance. Yo conforme a los avances, es mi filtro para ir pasando a cada una de las etapas del proyecto. Si no me presentan avances y me envían el video hasta el 15 de octubre, yo voy a considerar si va a pasar su video o no a la siguiente fase, que ya es el envío. Porque como les menciono, para mí las observaciones son muy importantes para ver cómo vamos en cuanto al proyecto. Así que esa será la indicación, ya que casi estamos a que finalice la reunión y antes que nos corte Zoom, vamos a llegar hasta este punto. Si tienen alguna duda, me escriben al privado
y de esa manera nos vamos a entender en cuanto a ese proceso. Sin más, muchas gracias por su asistencia y tomamos en consideración las indicaciones brindadas. Que tengan un buen día y espero sus avances en el privado. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias, profe, buen día.